Buenos días, soy Juan Zagalaz, profesor del área de didáctica de la expresión musical de la Universidad de Málaga. Soy Nilofer Khan, estudiante de doctorado del programa en Educación y Comunicación Social de la Universidad de Málaga. Hoy presentamos la comunicación titulada Aplicación e integración de la inteligencia artificial para la creación de Digital Storytelling. Se trata de una experiencia desarrollada en el grado en Educación Infantil de la Universidad de Málaga, centrada en la integración de distintas herramientas de inteligencia artificial para la creación colaborativa de Digital Storytelling como recurso educativo. El objetivo no fue solo utilizar la inteligencia artificial, sino analizar cómo se integra pedagógicamente y cómo afecta al pensamiento crítico y creativo en el alumnado. Vivimos en un cambio de paradigma educativo impulsado por la IA. Ya no hablamos solo de herramienta tecnológica, sino de transformaciones metodológicas. En formación docente esto es clave. No basta con conocer la IA, hay que aprender a integrarla de forma crítica y didáctica. El Digital Storytelling combina narrativa tradicional con recursos digitales, voz, música, texto, emoción. Esta metodología parte del cuento tradicional, pero se expande gracias a las posibilidades que ofrecen las herramientas digitales actuales. Aunque el DST está ampliamente estudiado, su integración sistemática con inteligencia artificial todavía es incipiente. Aquí detectamos una oportunidad de innovación. Esta experiencia se llevó a cabo en la asignatura Educación Musical, impartida en el tercer curso del grado en Educación Infantil de la Universidad de Málaga. Nos propusimos crear audiocuentos digitales integrando ChatGPT para el texto, revisado posteriormente por el alumnado, Suno AI para música incidental, Loop Voice para la voz digital del narrador o narradora del DST y dramatización real grabada profesionalmente por parte del alumnado. El objetivo era combinar tecnología, creatividad y didáctica. A nivel investigación, queríamos conocer la percepción del alumnado y analizar su manejo de las herramientas IA, su capacidad crítica y su competencia expresiva. En todo momento se puso énfasis en la idea de que lo importante no era el producto, sino el proceso y la capacidad de reflexionar sobre nuestra propia práctica. Así nos marcamos como objetivos específicos, en primer lugar, observar la capacidad de manejar las distintas inteligencias artificiales de forma creativa e integrada. En segundo, analizar la aplicación del pensamiento crítico en el uso de las nuevas tecnologías. Y en tercer lugar, comprobar la capacidad del alumnado en relación a la dramatización de textos con fines educativos y la capacidad de hablar ante un micrófono. Aplicamos investigación-acción participativa, como un enfoque dual transformador. Se combina una dimensión didáctica con el fin de mejorar la práctica docente, con una dimensión investigadora generando conocimiento riguroso sobre la integración de la IA. Aunque se trató de una experiencia piloto, se planteó con la idea de realizar nuevos diseños e implementarlos y así optimizar futuras experiencias educativas. Esto implica diseñar, implementar, observar, reflexionar, rediseñar. No es solo una intervención, es mejora continua. En esta experiencia participaron 71 estudiantes organizados en 14 grupos. El trabajo se desarrolló en 3 sesiones intensivas, 2 de 5 horas y una de 2 horas y media. Se proporcionaban instrucciones como la extensión del texto, que estuviera basado en la estructura clásica introducción, nudo, desenlace, que tuviera un narrador o narradora y que tuviera al menos 4 personajes que llevaran a cabo los diálogos. Cada grupo debía justificar pedagógicamente su cuento según la legislación de educación infantil. El proceso fue secuencial. En primer lugar, había que generar un texto con la IA. Ese texto debía ser revisado y ambas versiones, la original y la revisada, debían subirse a una carpeta compartida para que el docente pudiera comprobar las diferencias entre ambos. A continuación, se tenía que generar música para el texto. En concreto, 3 piezas, una para cada sección,
y tenían que ser coherentes, tanto desde el punto de vista estilístico como emocional. El siguiente paso era crear una voz digital que hiciera las funciones de narrador, usando el programa Loop Voice. La última fase consistía en la grabación real de la dramatización llevada a cabo por el alumnado, usando equipo profesional de audio. Por último, se realizaba la edición integrando todos los elementos, narrador, música y grabación de la dramatización, en un solo archivo de audio. Este diseño obligaba a integrar tecnología y competencia docente. Esta integración compleja de elementos arrojó datos interesantes. Observamos que ChatGPT estaba ampliamente integrado en la vida académica del alumnado, además de en su día a día. Sin embargo, Suno era una herramienta mucho menos conocida. La herramienta de generación de voz tipo Loop Voice era conocida, pero no para el ámbito docente, sino más bien para el ámbito de las redes sociales. En cuanto al manejo de las nuevas tecnologías, es destacable que se produjeran dificultades técnicas en más de la mitad de los grupos, en lo relativo al manejo de archivos y a la gestión del trabajo colaborativo a través de las carpetas compartidas. Pero quizás lo más relevante fue que, en la mayoría de los casos, el texto final apenas se diferenciaba del generado por inteligencia artificial. Y esto abre una cuestión importante. ¿Estamos formando a usuarios críticos o consumidores pasivos de inteligencia artificial? La experiencia fue altamente motivadora y con resultados aceptables. Detectamos tres necesidades fundamentales. En primer lugar, reforzar el pensamiento crítico. En segundo lugar, profundizar en el aspecto de la dramatización. Y por último, una reflexión a nivel operativo que sería dotar de más tiempo para la elaboración de un diseño como este. Lo que está, desde nuestro punto de vista, fuera de toda duda, es el potencial educativo de estas tecnologías. La clave no es usar la IA. La clave es integrarla con criterio pedagógico, creatividad y reflexión docente. Muchas gracias.